Dios bendiga de una manera muy especial. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Aleluya. Ya a mí se me pegó eso también, hermano. Dios le bendiga más. Es bueno estar aquí. De verdad, contentos estamos en esta noche preciosa del Señor, que el Señor nos regala, para poder venir a su casa a estudiar la palabra de Dios. Muy contentos porque estamos en casa, hermano. ¿Alguien puede decir amén ahí, los que están en casa? Los hermanos que yo sé que ahora se están conectando a través de nuestro enlace de Facebook, dice Elvis Lugo, usted entra ahí, aleluya, envíele ese enlace a todos sus conocidos y amigos que estén interesados en conocer de la palabra del Señor. También puedes ver nuestros estudios diferidos a través de nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Esta es una noche en la que estamos muy contentos de poder estar en la casa del Señor. Aleluya. Bendecimos a los hermanos que desde ya se están conectando, pero qué bueno sería que usted pueda venir a la casa de Dios y compartir con nosotros ese estudio. Aleluya. Solo estamos durando una hora, hermano, pero queremos aprovechar esa hora al máximo porque queremos aprender de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar haciendo lo que siempre hacemos, es orando y dedicando a Dios este tiempo de estudio de la palabra. Así que te voy a pedir, por favor, que donde estés, y los que están aquí, que levanten una mano al cielo y oremos junto a Dios, pidiéndole que abra nuestro entendimiento, nos ayude, nos enseñe, nos dirija y nos guarde. Espíritu Santo, gracias por la oportunidad de venir a tu casa. Gracias, Padre, porque este es el mejor lugar donde podíamos estar. Gracias por tus bendiciones, gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú eres el Dios que nos guarda, nos bendice, nos dirige. Gracias, mi Cristo, por esa gran bendición de poder estar en esta noche en tu casa, estudiando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema interesante que vamos a tratar hoy es ¿qué es la iglesia? Ya tenemos la semana pasada, estuvimos hablando un poquito sobre lo que es la iglesia y hoy vamos a hablar más y también tenemos a un invitado que dentro de un momentico vamos a estar escuchando, aleluya, a ese invitado, ¿no? A través de una grabación de audio que tenemos que nos da una descripción también de lo que es la iglesia. Quise traerlo porque es muy interesante lo que este médico, lo que este doctor dice, es un especialista, aleluya, y ha escrito un libro que se llama La Iglesia. Y yo creo que el enfoque que él le está dando en este libro a la iglesia es bien interesante. Y hay varios aspectos, aunque esta noche son 4 aspectos, pero esta noche solamente vamos a tratar junto con él uno de esos aspectos. Y queremos comenzar yéndonos a la palabra, porque siempre nos dirigimos a nuestra herramienta principal, que es la Biblia, que es la palabra. Aleluya, porque para poder hablar de la iglesia, pues necesariamente necesitamos, ¿verdad?, que dirigirnos a ¿qué? Bueno, a la base de donde sale la iglesia, ¿no? Y de donde nace todo lo que tiene que ver con la iglesia, que es la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Oiga, hermano, y quisiera, antes de leer, comenzar como siempre comentamos, aleluya, con una pregunta. Y qué bueno que Nehemías tiene el micrófono ahí, porque me encantaría que él vaya pasando el micrófono a los hermanos, porque nosotros queremos saber la opinión de los hermanos. Yasmín, mi hermana Yasmín, que está aquí con nosotros, aleluya, bendecimos a Yasmín. ¿Qué es la iglesia, hermana Yasmín? La iglesia es el lugar donde vamos a congregarnos. Ajá. Es el lugar uno de los lugares donde adoramos a Dios. Uno de los lugares donde adoramos a Dios. Son muy interesantes. Mi hermana Hilda, ¿qué es la iglesia? ¿Qué usted ha escuchado? Cuando usted le dicen, ¿y la iglesia qué es? Si alguien le preguntara, en este caso soy yo que le pregunto, ¿y la iglesia qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es, según yo tengo entendido. Amén. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Porque esta es la casa de Dios. Amén. Y la iglesia es expansión. Amén. O sea que es una expansión que nosotros tenemos que salir a llevar lo que nosotros hemos aprendido. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Muy interesante. Mi hermana Patricia, ¿qué es la iglesia, mi hermana Patricia? Escuchen la voz de Patricia y vía el enlace de Facebook. Internacionalmente saludamos a los hermanos, ¿verdad?, que nos ven y nos escuchan
fuera del país también. Les bendecimos de una manera especial en el mundo entero, hermano. Patricia, por favor, ¿qué tú has escuchado de la iglesia? Bueno, pastor, usted dijo el jueves pasado que la iglesia no somos nosotros. Entonces, porque cuando decimos que venimos para este lugar, nos referimos que vamos a la iglesia. Vamos para la como iglesia. dijo la hermana Hilda, a la casa del Señor. Cuando decía la semana pasada, perdón Patricia, decía que la iglesia, yo no puedo decir que yo soy la iglesia. Ahí va. Como que yo solo soy la iglesia. Ok, ahí iba yo. Sí. Que a veces decimos, yo soy la iglesia, y por ende muchas personas ni se congregan, Sí. porque entienden que son la iglesia. Sí. O sea, porque entendimos lo que usted quiso decir. A ver. Pero en determinado momento, cuando nos referimos a la iglesia, o sea, al lugar donde venimos, como decimos, la casa del Señor, en la cual se le ha dicho que es la iglesia. Sí. Porque la iglesia somos nosotros, donde representamos a Cristo, donde quiera que nos movemos. Amén. Por eso, como también aprendimos el jueves, que somos carta leída. Sí. O sea, que nuestro caminar, nuestro testimonio tiene que ser transparente. Amén. Oye, interesante, Patricia, Dios te bendiga. Usted, hermano, queríamos comenzar con esta pregunta sobre qué es la iglesia por todas las opiniones que se han tejido alrededor de lo que es la iglesia. Hay personas que creen que la iglesia, ejemplo, es el templo, porque denoten, hermano, que cuando Jesús se iba a referir al templo, hablaba del templo. Ahora, cuando se iba a referir, o cuando la Biblia hace referencia a la iglesia, habla del cuerpo. O sea, no habla del templo. O sea, que la iglesia separa bien, la Biblia, perdón, separa bien lo que es el templo y lo que es la iglesia. O sea, y aún la Biblia, cuando nos habla del templo, cuando se refiere al templo, ¿verdad? Hace referencia al templo y dice, cuando habla del templo y que las columnas eran. Pero cuando se va a referir a la iglesia, entonces, asume ya no actitudes de cosas, ¿verdad? De cosas, sino se dirige a personas. O sea, se va dirigido, cambia de cosas a personas. Entonces, eso también hace la palabra al referirse a la iglesia. Y cuando desde que uno escucha esta palabra, la mayoría de veces uno la asume desde el punto de vista del local. Por ejemplo, uno usa expresiones como a la iglesia que yo voy, a mí me gusta esa iglesia. O sea, uno constantemente usa el término muchas veces para referirse al lugar donde voy y las cosas que me gustan del lugar donde voy, que se llama iglesia. El templo, las iglesias, los lugares se llaman así, se llaman iglesia, y denoten que después del nombre de iglesia, pues le ponen, dicen iglesia, pero entonces dicen, ejemplo, aquí tenemos Iglesia Cristiana Elohim Los Ríos, ¿usted ve? Pero dice iglesia para que la gente tenga una idea, pero esa idea es en torno al edificio o al lugar donde uno va. Ahora, la Biblia en el libro de Efesios, usted puede dirigirse conmigo, el capítulo 4 del libro de Efesios, los versículos del 11, vaya ahí, Efesios 4:11, por favor, diríjase a la Biblia y me ayudan con el niño que estamos transmitiendo, por favor. Son tan amables. Efesios 4, exactamente, Efesios 4, desde el versículo 11 a el 16, por favor. Si alguien con voz de trueno puede acompañarnos y leer este versículo bíblico. Amén. ¿Cómo dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siga hasta el 16. Ok, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oiga, qué interesante. Comenzando en el versículo 11, leemos que él mismo constituyó. Ahora, vamos a ver cómo se constituye una iglesia. Porque una iglesia, algo que quiero que aprendamos hoy, no es una organización. Hay gente que dice que organización religiosa. No, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros generamos vida. ¿Tú no recuerdas una vez que yo prediqué, recuerdo un tema que hablaba que nosotros somos repartidores de vida, que llevamos vida? Y el mismo Señor dijo que Él venía a dar ¿qué? Vida. Y vida. Usted ve, hermano, cómo trabaja Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver como iglesia, que no lo podemos ver como una organización. No, ellos son la organización. No. Podríamos llamarnos en torno a papeles, ¿verdad? Y en torno a reglamentos locales, una organización o el gobierno puede vernos, o instituciones también pueden vernos como una organización religiosa. Ahora, la iglesia no puede actuar como una organización. Esto no significa que no tiene orden, porque el primer versículo lo primero que establece es orden y establece un tipo de organigrama. Aunque el organigrama que aparece aquí no necesariamente está en el orden, porque el orden entonces lo determina la institución religiosa, ¿verdad? O denominación que esté operando bajo el nombre de iglesia. Por eso usted ve que todos, tanto los concilios como las iglesias, no tienen la misma estructura organizativa. Aún así, de una forma u otra, todas llevan patrones parecidos o iguales. Entonces comienza estableciendo que él mismo fue quien constituyó. O sea, cuando se refiere a él, se está refiriendo a el Señor. Él constituyó a unos apóstoles. Oigan, dentro de la iglesia. O sea, le voy a comenzar a hablar. Hay personas que dicen los 5 ministerios. O sea, y el Señor comienza a constituir. ¿Constituye a quién? A apóstoles. ¿Constituyó a quién más? A profetas. ¿Constituyó a quién más? A evangelistas. Tal vez uno se sorprenda y diga, ¿cómo profetas si antes del Señor ya habían profetas? Pero resulta un asunto, y es que el Señor es antes que los profetas, porque Él es antes que todas las cosas. Porque a alguien se le puede ocurrir decir, no, pero ¿cómo profeta? Pero antes del Señor habían profetas. Pero el Señor dijo que Él estuvo ¿dónde? Antes de la creación, antes que Abraham, y antes que todo, Él mismo dice, yo soy. O sea, yo fui. Le dijo a un grupo que pensaban que Él no estaba. Por eso Él hace no es una aseveración, sino es una afirmación. Y hace esta afirmación diciendo que constituyó a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y a maestros. Entonces, en el organigrama, dentro de la iglesia, usted va a encontrar apóstoles. Ahora, estos apóstoles, hay que entender, hermano, el trabajo de un apóstol, porque hay gente que lo único que quieren del apóstol es el nombre, que le llamen apóstol, porque si le llaman apóstol tiene ciertos privilegios, y bueno, y se agarran de esos privilegios para llamarse apóstol, pero no hacen el trabajo de un apóstol. O sea, que un apóstol no solo debe de llamarse apóstol, sino hacer el trabajo del apóstol. Además, es el trabajo del apóstol que le va a nombrar como apóstol. No es el nombre, sino su trabajo. Y a otros llamó profeta. Profetas es un ministerio muy conocido. El don, y es un don también,
que lo determina como el don, aunque hay profetas, ¿verdad? Y hay otros que tienen el don de profecía, o sea, que tienen el don. Pero hay personas que solo son profetas aunque no tengan el don de profecía. Pero hay otros que sí tienen tanto el don de profecía y son profetas también. Y él constituyó a estos profetas. También constituyó a quién, a evangelistas. Y uno se sorprendería porque diría por evangelista, pero el evangelio fue después del Señor. No, Juan dice la palabra que predicaba el evangelio, porque el evangelio significa buenas nuevas. O sea, los evangelistas no vinieron después del Señor. Juan era un evangelista. ¿Y predicaba dónde? En el río Jordán. ¿Usted sabe quién lo constituyó? Él también. Y otra vez viene el asunto, pero Jesús todavía no había... Pero Jesús todavía no. No, es que ya él estaba. Y a otros, pastores. Y a otros, maestros. La posición en el organigrama generalmente es establecida por la institución o organización o denominación dentro de lo que es la iglesia. Entonces, este versículo 11 lo que comienza a enseñarnos es quién fue que edificó los ministerios de la iglesia. ¿Usted sabe, hermano, qué significa esto? Por eso, hermano, uno debe de ser obediente y obedecer, hermano, a lo que Dios estableció. No, que muchas veces decía, creo que era Frangeli el martes decía que a veces nosotros nos volvemos desobedientes y no obedecemos a nuestros líderes. Y usted sabe quién fue que lo instituyó, el Señor. El Señor fue que lo puso. Por eso uno debe de ser obediente a sus líderes. Y ser obediente, ¿verdad?, a quienes están al frente, hermano. Porque todo lo que son puestos, todos nosotros que tenemos una posición, cualquiera que sea esta posición, hermano, esa posición te fue delegada. Y esta posición viene de parte de Dios para nosotros. Qué interesante esto, ¿verdad, mi hermano? Entonces, el versículo 12 dice, ¿para qué fueron estas personas? ¿Para qué fueron elegidas? Oiga cómo dice el 12. ¿Alguien puede leerlo, por favor, otra vez? Alguien que tenga por ahí un micrófono a mano. ¿Cómo dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe qué es el cuerpo de Cristo? ¿Alguien me puede decir qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Alguien sabe? Diga. La iglesia, hermano. No lo dije al principio. Dios mío, tenía que ser la hija de Sara. La iglesia, hermano. ¿Usted sabe para qué es lo que el 11 menciona? Tiene un objetivo. Y el objetivo es, oiga, perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Y dice, ¿para qué? Entonces usted sabe que, hermano, el trabajo es suyo y nuestro trabajo, hermano, dentro de la iglesia es buscar, poner en otros también, que otros puedan alcanzar la perfección en Dios. O sea, nuestro trabajo no es de policía, hermano, para estar señalando lo que hacen las cosas mal, sino todo lo contrario, brindar una manera, ¿verdad? Dar una instrucción para que aquel que tal vez esté haciendo algo malo, deje eso que está haciendo malo y comience a actuar de la manera correcta. Y miren, y la palabra dice, y tiene un fin. ¿El fin cuál es? Bueno, la edificación ¿de qué? De la iglesia. Oiga el fin de estos ministerios. El único fin de estos ministerios, hermano, no es tener ni es creer que las posiciones dentro de la iglesia nos dan poder sobre otro, hermano. El único poder que nos dan es un poder para formar a otros y edificar a otros, oiga. Y perfeccionar a toda la iglesia. Toda la iglesia, aleluya, que trabaje y que sea edificada. O sea, que sea una iglesia que tenga edificación. ¿Usted sabe, hermano, lo que es una iglesia edificada? Una iglesia edificada no es una iglesia que falle. No es una iglesia que no falla, perdón, hermano. Sino es una iglesia que conoce cuando falla. Porque muchas veces la gente cree que el que no falla ya logró todo. No, hermano. Es mejor uno saber cuándo falla. ¿Usted sabe por qué? Porque el que sabe cuándo falla
pues busca ya no volver a fallar. O por lo menos ya no se va por ahí, dice, no, ya yo fallé por ahí, no me voy a ir por ahí. O sea, no voy a dejar la piedra en el mismo lugar para volver a tropezar. No, la voy a mover, porque uno va, hermano, estos caminos son para uno ir aprendiendo, oiga, y no solo aprendiendo, aprendiendo y enseñando. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia conozcamos cuál es el objetivo, aquellos que tienen posición dentro de la iglesia y aún aquellos que no tienen una posición, ¿verdad?, directa dentro de la iglesia. Usted también surge como parte de una iglesia que instruye, enseña, edifica, guía, fortalece y establece. Eso es lo que hace un verdadero cristiano que pertenece al cuerpo de Cristo. Y el versículo 13, ¿qué nos dice el versículo 13? Vamos a ver cómo nos dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, hermano, ¿hasta cuándo? Miren, y esta es una enseñanza, hermano, a la iglesia. O sea, Pablo estaba escribiendo a la iglesia ¿de qué? De Efesios. Y estaba escribiendo al cuerpo de Cristo. O sea, no era solo a los líderes, era a toda la iglesia. Y en el versículo 13 le dice hasta cuándo es que se debe de estar enseñando, formando, orientando, ayudando, buscando, insistiendo. Oiga, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que lleguen todos a una cosa que se llama la unidad de la fe. ¿Sabe qué, hermano, que llama la atención? Esta palabrita, la unidad de la fe. La iglesia, uno de los elementos que tiene es que es indivisible. Su fundación, cuando se funda la iglesia, nosotros le llamamos, no podríamos llamarle directamente fundación, porque la iglesia la estableció el Señor y le dio una misión. O sea, no solo estableció, no fue que estableció un lugar, no. El Señor estableció estableció un estilo de vida, una forma de dar vida a otro, y le llamó a ese grupo iglesia. Y aún le dijo a ese grupo, a esos las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. O sea, no van a prevalecer contra lo que la iglesia ha establecido. Ahora quisiera, hermanos, por favor, que entremos a una parte de un pequeño comentario de un doctor. Nehemías me va a ayudar. El doctor, por favor, si me da su nombre, Nehemías. Spurgeon, el doctor Spurgeon, él escribió un libro que se llama La Iglesia, y vamos a escuchar este breve comentario sobre lo que es la iglesia. Adelante, Nehemías. Los hermanos que están conectados, escuchen esto, por favor. La iglesia es una. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús hace la oración más extensa que se haya registrado para nosotros en el Nuevo Testamento. Es una oración de intercesión en la que oró por sus discípulos y por todos los que creerían por medio del testimonio de los discípulos. La oración se denomina la oración sumo sacerdotal de Jesús. Uno de los temas centrales de esta oración es la petición de Cristo al Padre de que su pueblo pudiera ser uno. Fue una oración por la unidad cristiana. No obstante, aquí estamos en el siglo XXI y la iglesia probablemente esté más fragmentada que en cualquier otro momento de su historia. Hemos visto una crisis con la pregunta, ¿qué es la iglesia a fin de cuentas? Históricamente, a partir del antiguo concilio eclesiástico de Nicea, la iglesia ha sido definida con 4 palabras clave. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Mire, hermano, qué interesante. Cuando él habla de que la palabra del libro de Juan, que establece, Jesús establece la iglesia como una institución indivisible. Déjalo ahí, Nehemías, que vamos a continuar. Indivisible. Y él, el primer comentario que hace, que es sorprendente,
que la palabra que establece Jesús es una iglesia indivisible en un tiempo donde una de las cosas que vemos, ¿verdad?, que son más visibles es el problema de la división dentro de la iglesia. O sea, Jesús establece, y aún en esta oración le pide al Padre que, bueno, que la iglesia sea que uno, que seamos que uno. Oiga eso, hermano, cómo Jesús comienza a orar por una iglesia que muchos dicen que no se había fundado, pero la iglesia se fundó desde que Jesús comenzó a hablar del Evangelio. Y comenzó a enseñarle a sus discípulos que vayan a llevar lo que ellos habían recibido. Y el primer consejo que aparece en el libro de Juan, capítulo 17, es que le dice que la iglesia tiene que ser una. Luego aparece en este concilio, donde la iglesia fue establecida en el concilio eclesiástico de Nicea, donde la iglesia fue separada, hermano. Este concilio es un concilio, si usted escucha la palabra católica, cuando él habla de las 4 palabras como fueron definidas la iglesia, que dice que es una, que el primer elemento es que la iglesia es una, luego aparece que es santa, y luego aparece la palabra católica, y luego aparece la palabra apostólica. Este consejo era un consejo católico, y el hecho de que usara la palabra católica no está mal. Porque si usted tiene la oportunidad de leer este libro, que luego voy a decir el nombre, bueno, el libro se llama así, La Iglesia. ¿Qué es la iglesia? Él describe esta expresión, la palabra católica. La palabra católica significa perfección, es que significa, hermano. Entonces, en la iglesia hay perfección porque fue creada por el Señor. Pero es interesante escuchar estos 4 elementos. Y tal vez cuando la gente escucha católica, la gente, ay, no, hermano, pero fue ese consejo que estableció estos elementos, y de estos elementos, y aunque usted no lo crea, hermano, la Biblia que nosotros usamos hoy es la misma Biblia católica. Lo único que no tiene los libros apócrifos, pero luego es la misma Biblia, hermano. Aún la versión que usan los evangélicos es la Reina Valera 1960 que usan los católicos. Y el asunto no es ni siquiera el hecho de que yo la use o tú no la uses, porque el problema aquí no es que yo use la Biblia. El problema aquí es que los que son la iglesia la viven. Siga, por favor, Nehemías. Si es una, santa, católica y apostólica. A medida que estudiamos la naturaleza de la iglesia, quiero que veamos estas 4 categorías descriptivas en tanto que definen la naturaleza de la iglesia. En primer lugar, la iglesia es una. ¿En serio? Si exploramos el pasaje del cristianismo actual, la última palabra que podríamos usar para describirlo sería uno o unificado. ¿Cómo debemos entender y responder a la oración de Cristo por la unidad de la iglesia y a la antigua declaración de la iglesia de que ella es una? A través de la historia ha habido distintas aproximaciones en este asunto. En el siglo XX hubo lo que se ha denominado el movimiento ecuménico. Este fue un intento, mediante el Concilio Mundial de Iglesias y otras organizaciones, de avanzar en dirección a una reformación de los grupos denominacionales escindidos para confirmar un cuerpo eclesiástico centralizado. El gran objetivo del movimiento ecuménico era restaurar la unidad de la iglesia visible. Uno de los resultados que vimos de este empuje hacia la unidad fue un creciente número de fusiones entre denominaciones que antes estaban divididas. Lamentablemente, lo que suele ocurrir cuando 2 iglesias o denominaciones se funden es que algunas personas no están de acuerdo con la fusión y abandonan la recién formada organización para crear una nueva organización que concuerde con sus valores. Miren, hermano, qué interesante este punto que él establece aquí. Cuando él habla de una iglesia no comunismo, sino ecumenismo, porque el ecumenismo fue el nombre que se le dio cuando se trató en un tiempo de unir todas las denominaciones que había, y hasta cierto punto se logró hacer la famosa unidad, pero esto generó un problema, que se quiso unir en torno
a conceptos personales o a conceptos de grupo. No se quiso unir basándose en lo que decía la palabra. Y esto lo único que generó fue, dentro de lo que eran todos esos grupos, fue que los grupos que tenían cosas en común, pues se juntaron, y estos mismos que se juntaron, los que tenían opiniones encontradas en torno a lo que ellos creían como debería ser la iglesia, terminaron sacando otros grupos, hermano. Y en vez de conseguir la unidad de la iglesia a través del ecumenismo, lo único que se generó fue un sancocho de iglesia inmenso, de denominaciones. Lo que, mire, hermano, después de esto fue entonces que aparecieron todas esas denominaciones que usted encuentra, bautista, presbiteriano, luteriano, Dios mío, que son tantos, y tantas denominaciones. Y todo eso se originó, oiga, en el principio se quería buscar unificar, o sea, tal vez lo que se quería era bueno, pero el problema es que no se usó, o sea, no se siguieron los principios establecidos en la palabra, sino que lo que se siguieron fueron opiniones personales. ¿Y usted sabe qué pasa, hermano, donde opina mucha gente? Usted sabe lo que pasa donde opina mucha gente. Que cada quien tenía una opinión y cada quien comenzó a ver a Dios desde su perspectiva y otros comenzaron a ver a Dios también desde sus intereses. Y esto generó, hermano, que la última palabra, o sea, que se puede llamar hoy en día, que nosotros pudiéramos usar en torno a la iglesia, es la palabra unidad. ¿Por qué? Bueno, por todos los problemas que generó el ecumenismo dentro de la iglesia. Que aún todavía en la actualidad nosotros tenemos problemas con ecumenismo dentro de la iglesia. Usted sabe, hermano, lo que es ecumenismo. Ecumenismo es que yo quiera de una manera u otra comenzar a hacer las cosas, no según ya lo que dice la Biblia, sino según a las opiniones que pueda tener una persona. O sea, yo no voy a decir que esto es pecado, porque si digo que es pecado, se me pone guapo el hermano. Entonces el hermano no se me puede poner guapo porque es el hermano que paga la luz en la iglesia y paga todo. Es el hermano de la ofrenda más grande. Entonces yo tengo que guardar el corregir, como dice la palabra, el instruir, como dice la palabra. Fíjense que en el libro de Efesios 4, donde estuvimos leyendo, dice que hay maestros, pastores, maestros. Entonces habla de pastores y maestros, gente que enseña, gente que instruye. Ahora, la instrucción no puede ser una instrucción trasquilada, porque cuando la instrucción es trasquilada o es acotejada, hermano, que es lo que ha pasado hoy en día. O sea, la gente cuando escucha la iglesia lo asume como un lugar, y un lugar donde yo debo de sentirme happy y bien. Y esto no significa que yo voy a sentirme mal en la iglesia, pero la iglesia no fue diseñada para entretener a la gente. Lamentablemente, hermano, el tiempo que estamos viviendo, los cultos se vuelven muchas veces centro de entretenimiento. O sea, ya no es un lugar de confrontación donde se confronta en torno al pecado, sino un lugar donde la gente se divierte, porque todo se volvió entretenimiento. Entonces la iglesia tomó, asumiendo la idea ecuménica de que yo tengo que transformarme, porque la Biblia dice transformémonos, pero de acuerdo a lo que dice la palabra, hermano. O sea, la iglesia tiene que seguir transformación, y yo creo en una iglesia que se actualiza, pero es una actualización, hermano, en torno a lo que dice la palabra, porque la palabra sí tiene algo, y es que la palabra vive actualizándose constantemente, porque dice la Biblia que el cielo y la tierra, pero su palabra, y más todavía dice que sus palabras son nuevas cada. Entonces está hablando de que Dios es un Dios, hermano, no es que cambia su palabra, sino que la misma palabra se actualiza. Por esta razón es que usted lee un versículo 20 veces y cada vez que lo lee le saca algo nuevo. ¿Por qué usted cree que ocurre esto? Entonces la palabra es suficiente.
suficiente para transformar y cambiar a cualquier persona. Pero esto lamentablemente no se hizo así en este proceso, y el ecumenismo lo que generó que comenzaran a nacer nuevas denominaciones, que hoy en día esas denominaciones, lamentablemente, hermano, el hecho de que haya muchas denominaciones, eso no ha hecho que la gente cambie. O yo no sé si yo estoy equivocado, pero yo no he visto cambio en la gente por el paquete de denominaciones que puedan haber. No, ¿qué otra denominación? No, hermano, ha seguido el mismo pecado, y la gente a veces peor, hermano, porque la denominación, en vez de aparecer una denominación y grupos también, ejemplo, grupos dentro de la iglesia, que como el ecumenismo le decía, tú no tienes que adaptarte a lo que otros piensen, porque tú eres un ser escogido por Dios y tú no tienes que escuchar a nadie. Entonces aparece un grupo que forma una iglesia que se llama Jesucristo mi patrón, que ahora no tienen pastor, no tienen nada, no, Jesucristo. ¿Quién es tu pastor? Jesucristo. ¿Y quién te dirige? El Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene lo tuyo? De Dios, de allá arriba. Pero ¿quién está al frente del concilio? El Señor que está sentado en el trono. Sí, pero hay una institución, alguien, no, todo viene de arriba. Entonces, esta idea de yo no me someto a nadie, esta idea de yo no me someto a hombre, usted sabe algo, hermano, yo siempre he creído que el que no se somete a un hombre no se va a someter a Dios nunca, hermano. Porque la misma palabra lo dice, si no puedes con lo que estás viendo, ¿tú crees que tú vas a creer en algo que en lo que no ves? Entonces, ese principio, hermano, se ha violentado, y lo único que ha generado es que se creen nuevas denominaciones, y aún como lo dice la palabra, de acuerdo a su propia concupiscencia. Usted sabe que eso es su deseo de pecar. Entonces, por eso es que usted ve, hermano, que constantemente, cada vez hay más normas, y comienzan a abrirse más cosas raras, y comienzan a aceptarse más cosas raras. Leía hoy en una noticia que en el Japón, me sorprendió eso, porque los japoneses habían sido muy cerrados en torno a eso, pero una legislación ya aprobó el matrimonio homosexual, entre mujer y mujer y entre hombre y hombre. Yo me sorprendí en el Japón, porque los japoneses habían sido muy cerrados con su asunto, pero no sé cómo logró, y hoy lo estaban celebrando la comunidad gay en el mundo, porque ellos dicen que sus derechos están siendo respetados. Y su plan es que todos los países de América Latina, antes del año 2026, en todos sean aceptados el matrimonio gay y todas las causales posibles en torno a lo que es aborto y en torno a lo que es libertad femenina, como ellos le llaman. Actualmente aquí se está discutiendo, y una de las discusiones es que han dejado una sola causal de las tres causales. Esto ha hecho que un grupo de gente, hermano, tome muchísimo tiempo. Oiga lo que es un grupo. O sea, cuando un grupo sigue a un objetivo. Si la iglesia fuera así, hermano, todo el mundo fuera cristiano ya. O sea, si nosotros como iglesia fuéramos así, que tuviéramos esa capacidad de creer en algo, y no solo, porque usted sabe, hermano, qué pasa cuando uno cree en algo, que le dedica tiempo. Esa gente tiene ya 2 semanas, hermano, frente al palacio, durmiendo a la intemperie, en casita de esa de campo, reclamando las 3 causales. Y usted dice, pero ¿y por qué esta gente son tan insistentes? O sea, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que creen en algo, hermano. Creen en eso y están dispuestos a dejar el pellejo pegado de la acera del palacio ahí, para que le acepten 3 causales. Que si usted le pregunta qué son a cualquiera de ellos, hermano, muchas veces ni siquiera saben darle respuesta. No, las 3 causales, porque hay que hacerlo, porque las mujeres tienen derecho. Sí, pero ¿tú entiendes lo que es eso? No, claro que entiendo que las mujeres tienen derecho. O sea, lo único que saben decir es que las mujeres tienen derecho. Pero ¿hasta dónde alguien puede seguir algo? Mire, aunque no lo conocen completo, pero están convencidos. Es chocante muchas veces cuando en torno
tú encuentras a personas que ni siquiera se interesan en conocer el caso. Por eso, mi hermano, es importante que como iglesia nosotros conozcamos los casos. ¿Por qué? Para poder hablar de los casos y poder decir, no, mira, esta causal, aquella causal, aquella causal, aquella causal. No se trata solo de causales, sino lo que causa la causal. O sea, cuando se ataque eso, posiblemente se bajen, porque los países que le han aprobado, esto no significa que se ha dejado, que se han parado las violaciones. No, mi hermano, siguen habiendo iguales o más violaciones. Insectos y de todos, iguales o más. Cuando uno ve las estadísticas, lo que pasa es que lamentablemente quienes dominan, hermano, que ahí sí yo a veces creo en la famosa conspiración, porque los que dominan los medios nunca exponen esas verdades. Usted no oye eso. ¿Por qué no agarran y ponen las estadísticas? Usted no ha notado eso, hermano. Si las famosas causales y otras leyes más que se han aprobado en otros países fueran tan buenas y fueran tan efectivas, ¿usted sabe qué pasara? Que ellos pusieran, ¿usted sabe qué? Las estadísticas. Dijeron, este país aceptó las leyes abórticas o aceptó las causales y eso ha reducido los abortos en un aunque sea un 10%, hermano. Pero usted busque esas estadísticas, búsquela si usted quiere. Y a los que están conectados ahí, métase a internet y busque los países que han aceptado los matrimonios, gay, eso y otras cosas más. Y otras barbaridades, hermano. Y busque las estadísticas a ver si esas legislaciones han servido para algo. Busque eso. Para que usted vea que las famosas legislaciones ni siquiera tienen estadísticas. O sea, no ocurrió nada cuando lo aprobaron. Todo siguió igual. Entonces, ¿para qué se aprobó? ¿Qué era lo que se buscaba? Bueno, lo que se buscaba es lo que también dice la palabra. Un grupo de gente que están en contra, como dice la Biblia, de todo lo que se llama Dios. Continuemos, Nehemías. La iglesia es una. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús ha uno o unificado. ¿Cómo debemos entender y responder a la oración de Cristo por la unidad de la iglesia y a la antigua declaración de la iglesia de que ella es una? A través de la historia ha habido distintas aproximaciones en este asunto. En el siglo XX hubo lo que se ha denominado el movimiento ecuménico. Este fue un intento, mediante el Concilio Mundial de Iglesias y otras organizaciones, de avanzar en dirección a una reformación de los grupos denominacionales escindidos para confirmar un cuerpo eclesiástico centralizado. El gran objetivo del movimiento ecuménico era restaurar la unidad de la iglesia visible. Uno de los resultados que vimos de este empuje hacia la unidad fue un creciente número de fusiones entre denominaciones que antes estaban divididas. Lamentablemente, lo que suele ocurrir cuando dos iglesias o denominaciones se funden es que algunas personas no están de acuerdo con la fusión y abandonan la recién formada organización para crear una nueva organización que concuerde con sus valores. En consecuencia, en su esfuerzo por tener menos iglesias mediante la unificación, estos movimientos simplemente crean más iglesias. Además de esto, ha surgido otro problema. Es el problema del pluralismo. El pluralismo es una filosofía que permite que una amplia diversidad de puntos de vista y doctrinas coexistan dentro de una sola corporación. Debido a que al interior de algunas iglesias han surgido muchas disputas doctrinales, dichas iglesias han tratado de mantener la paz y la unidad, y al mismo tiempo albergar posturas divergentes en su interior. Es un intento de albergar puntos de vista en conflicto. Eso que se llama el pluralismo, perdón hermano que pare en este punto, quiero que lo entendamos. Mire, el pluralismo, hermano, dentro de la iglesia, es la idea de creer que dentro de una iglesia pueden convivir diferentes puntos de vista, que lo importante es que todo el mundo busque a Dios. Es la idea que establece que todos los caminos llevan a Roma. Es la idea que establece que no importa cómo tú busques a Dios, que lo importante es que tú lo busques. Es la misma idea que dice que Dios está en todas partes y que Dios es todo y que no importa el lugar que Dios está ahí. Ese pluralismo, hermano, ha llegado a la iglesia
Y no crea que eso es en una... No, hermano, esto está atacando a la iglesia. Y de una manera increíble hoy en día. El pluralismo es lo que acepta dentro de la iglesia barbaridades hasta el punto, hermano, de que usted escucha iglesias, ¿verdad? Iglesias que han salido de otras iglesias por posiciones que tienen y que han entrado al pluralismo aceptando, hermano. Recientemente me contaba el pastor Carlos, de un pastor que conoce, que es profesor de un seminario, que en su iglesia él tiene una pareja de personas allá, tiene muchas personas, pero tiene una persona en particular que él le tiene mucha estima. Y esa persona siempre iba a la iglesia acompañada de otro joven mayor. Siempre andaban juntos para arriba y para abajo. Pero el pastor, ¿verdad?, nunca se imaginaba como que esos hermanos tenían una condición extraña. Bueno, el asunto es que el hermano le invitó al pastor a su casa porque había comprado un apartamento. Y le dijo que quería que el pastor viniera para que orase por él, por el apartamento, ¿verdad? Como normal, hermano. Alguien compra un apartamento, en el caso de Patricia compra un apartamento y me llama a mí para que yo vaya a orar por el apartamento. Pues el pastor con mucho gusto fue porque era un miembro de su iglesia. Cuando llega a la casa, que está allá, él le estaba preparando algo de comer al pastor, que está allá en la casa, ve que de la habitación sale el otro hermano, que él lo conoce de la iglesia también, y ve que sale de la habitación, y el pastor se queda como extraño, que no sabía que ellos vivían juntos en la casa. Es cuando él llama al pastor hacia afuera, de pastor, yo quiero hablar con usted algo, quiero comunicarle algo. Bueno, le dijo, mire pastor, usted sabe quién es él, porque él es de allá de la iglesia, él es mi pareja, le dijo al pastor. Y yo quiero que usted ore por nosotros porque nosotros sabemos que Dios nos está bendiciendo. Mire, ya nos dio un apartamento. En ese momento, el joven sale de la habitación y cuando lo ve hablando con el pastor, le dice, no te preocupes, que ya yo le dije al pastor. Y entonces él se acerca y lo toma de la mano. Lo toma de la mano y muy abrazadito le dicen al pastor que ellos son pareja. Entonces, en torno a esto, ¿qué puede hacer el pastor? O sea, en una situación así, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Usted cree, hermana Patricia, que el pastor debe de orar por ellos? ¿Qué usted cree? Una opinión. Mi hermano Yasmín, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que el pastor debe de orar por ellos? ¿Qué? ¿Qué usted dijo? Que usted no sabe. Diga, Patricia. Respecto a lo de orar, hay que aclarar algo. Sí. El pastor no va a orar por ellos como pareja. Ajá. Porque el pastor, si es un pastor que camine hacia la palabra, sabe que lo que ellos están haciendo está mal. ¿Y el pluralismo? ¿Dónde tú lo dejas? No está mal. ¿Y el pluralismo? No venga con el pluralismo. Usted me está diciendo que si debe de orar. No. Ahora ten la parte de que él como pastor, no delante de ellos, si quiere, debe de orar para que esa alma Dios tenga misericordia y lo liberte. Porque están en una condición. Porque no vamos en ese extremo. Pero hermana, ¿y por qué usted dice que está mal? ¿Por qué usted dice que está mal? ¿Usted cree que está mal? No. Claro que sí, estoy de acuerdo con usted, pero fíjese cómo piensa usted. Pero ellos entienden que ellos están completamente bien. Sarita, ¿tú crees que debería el pastor orar por ellos? Yo entiendo que sí, que el pastor debería de orar, pero no como aprobando lo que están haciendo, sino como pastor. Es un pecado igual que cualquier otro. El rol del pastor es orar para que el Señor restaure. Sí. Lo del pluralismo tampoco me lo pregunté. No entendí. Pero fíjense, hermanos, qué interesante esto. El pluralismo ha hecho eso dentro de la iglesia. O sea, que denominaciones entiendan que este nuevo movimiento LGTB tiene como 800 letras. LGTBTT.
ya yo no sé ni cómo es que se llama, que este movimiento pluralista ¿contra qué? Porque este movimiento pluralista, hermano, se mueve y es en contra de lo que ellos llaman de la persecución, no, del abuso de sus derechos, perdón, de los famosos derechos humanos y de su derecho como persona y de su libertad de decisión. O sea, el famoso pluralismo comienza a presentar a un Dios, ¿saben cómo un Dios qué? Un Dios tolerante al extremo. Y lo define ¿desde qué punto? Desde el punto de que su amor no tiene ni principio ni fin. Miren qué interesante. Patricia, ¿usted iba a decir algo? Dígame usted. Usted como pastor, Ajá. ¿qué usted ve hecho en este caso? ¿Y cuenta usted que se le presentara ahí? Bueno, dependiendo cómo se vea. El pluralismo dentro de la iglesia, hermano, eso es lo que ha hecho. ¿Qué ha generado qué? Bueno, que la gente entienda que al cielo se llega por todos los caminos. O sea, que yo puedo ser como yo quiera ser, porque Dios, y denote esto, hermano. Usted no ha denotado, hermano, que estas personas que escriben canciones, Dios mío, barbaridades de canciones horribles que ofenden a las mujeres, canciones plebe, hermano, de todas clases de barbaridades, que usted le ve que viven vidas, hermanos, horribles y hacen acciones increíbles. O sea, hermano, como dicen cuando reciben un premio, gracias a Dios. Yo sé que las oraciones han llegado. Gracias a todos los que están orando por mí. Y usted lo oye con un lenguaje de evangélico que usted cree que son evangélicos. ¿De dónde usted cree que viene eso? El pluralismo, hermano. Y si le dicen algo, ellos de una vez responden, no, que el Señor reprenda al diablo, dicen ellos. O sea, usted lo oye con un lenguaje de supuesto evangélico. El pluralismo enseña esto, que sí, que yo puedo vivir como yo quiera, porque Dios me quiere como quiera. Entonces, como iglesia, la iglesia no puede, hermano, de ninguna manera caer en esas ideas pluralistas. Y eso viene como, estableciendo ¿qué? Estableciendo la palabra como base principal, hermano. Y todo eso vino de lo mismo, hermano. Denominaciones que se movieron de un lado a otro, grupo de gente, hermano. Eso usted lo está viendo hoy más que nunca. Por eso yo le digo que todo ese versículo, el de la unidad, es un problema hoy en día. La oración de Cristo, ¿usted sabe cuál fue la petición? Que sean, ¿usted sabe por qué él dijo que sean uno? Porque que desde el principio ya no eran uno. Así como nosotros somos uno. Oiga cuál fue la oración, una oración a futuro por la iglesia. Y hoy, hermano, esa oración debería ser la oración que se haga todos los días en la iglesia. Desde que se abra. Hermano, vamos a orar. La primera oración que vamos a hacer fue la de Jesús. Que seamos uno. Porque es lo que necesita la iglesia. Esto no significa que no tengamos ideas diferentes. Es que tengamos un propósito hoy. Porque eso es lo que dice la palabra. Dice un Señor, un Dios, un Espíritu, uno. Por favor, Nehemías, que ya tenemos que concluir. Es un intento de albergar puntos de vista en conflicto. A medida que la iglesia se vuelve más pluralista, aumenta el número de puntos de vista contradictorios que se toleran. Por su parte, la unidad organizacional y estructural se convierte en la preocupación central. Las personas se esfuerzan por mantener la iglesia visiblemente unida a toda costa. Sin embargo, siempre hay un precio que pagar, e históricamente el precio ha sido la pureza confesional de las iglesias. Cuando comenzó el movimiento protestante en los siglos XVI y XVII, se crearon confesiones. Se trataba de declaraciones dogmáticas que exponían las doctrinas que adoptaban y confesaban estas iglesias en particular. En general, estos documentos confesionales condensan los principios centrales de lo que significa ser cristiano. Cosas tales como una creencia en la Trinidad, en Cristo como una persona con dos naturalezas y la resurrección corporal. Durante siglos, el protestantismo se definía por el cuerpo doctrinal que confesaba cada organización. Pero en nuestros días, parte del impacto del movimiento ecuménico ha sido la relativización de estas confesiones más antiguas. Además,
En algunas iglesias se intenta expandir la base confesional en conformidad con el pluralismo a fin de alcanzar la unidad de la iglesia visible. Si eres parte de una iglesia, ¿por qué perteneces a ella? Durante algún tiempo hasta ahora he observado que las personas tienen una tendencia a rebotar de una denominación a otra. Tienden a ir donde les guste el pastor, a la predicación, la música o un programa en particular. A menudo la gente se siente cómoda yendo de denominación en denominación o de congregación en congregación. Lamentablemente, rara vez encontramos personas que pongan atención a lo que la iglesia cree. No obstante, cuando la iglesia fue llamada a la unidad en el Nuevo Testamento, debemos recordar que el apóstol Pablo habló de unidad en estos términos: un Señor, una fe, un bautismo. Esta unidad no es algo meramente superficial, en el sentido de ser una organización unificada o una metodología unificada, sino que fundamentalmente es una confesión unificada de fe en la persona y la obra de Cristo. Y en segundo lugar, se debe recordar sobre el contenido de esa confesión. Desafortunadamente, la unidad de la iglesia se ha quebrado precisamente allí donde se supone que debe haber unidad, a saber, en el Evangelio apostólico. Tremendo, Dios mío. Es increíble, hermano, que esta simple palabrita, y mire que él solo está enfocando uno de los puntos, que es el punto de la unidad. Y una de las partes más fuertes, hermano, de todo este contexto, de este estudio y de este libro que se llama ¿Qué es la iglesia?, llama la atención de verdad, de una manera, mire, increíble, el problema del pluralismo dentro de las iglesias y cómo esto ha generado dentro de la iglesia y el mismo ecumenismo, cómo ha generado dentro de la iglesia que la iglesia se vuelva, o sea, lo que es la iglesia en sí. Porque recuerdan, como posteriormente ya les había dicho, la iglesia, hermano, somos todos, o sea, no soy yo solo. Pero cuando yo como iglesia no puedo conectarme, no puedo tener unidad con Hilda, con Yasmín, con Patricia, con Sarita, con Nemía, con Alexandra, con el niño. Cuando yo no puedo tener unidad, entonces yo no estoy siendo uno. Entonces muchas veces la gente lo asume desde una perspectiva de que yo debo de estar donde me siento bien. ¿Y quién te dijo a ti que la iglesia fue diseñada para ti? O sea, porque tenemos la idea de la iglesia como un sitio, y eso es, hermano, lo que le hace más daño a la iglesia. Cuando uno ubica la iglesia como un sitio, generalmente cuando uno ubica la iglesia como un sitio, uno invita a la gente y le dice, vente para mi iglesia, que allí la gente se goza. Pero usted sabe, hermano, qué puede pasar, que invitemos a alguien a nuestras iglesias, y es muy difícil que uno invite a alguien a su iglesia y le diga, ven, que será confrontado. O sea, si usted le dice eso a una gente, ¡ay! Pues yo no voy para allá, me van a confrontar. O sea, generalmente donde la palabra confronta a la persona, la gente termina cambiando, hermano. Porque ¿qué es la palabra que confronta? La palabra es la que confronta. Recuerdo, hermano, hace un tiempo había una persona que me decía a mi pastor, yo no quiero invitar más a mi hermana porque cada vez que la invito y ella viene, ella dice que yo le estoy contando a usted la vida de ella. Dice que cuando usted predica, usted comienza a decir las cosas que ella está haciendo. Pero eso no se trata, hermano, porque que la palabra, como lo dice la Biblia, no puede ser de interpretación privada, ni tampoco es algo que la iglesia, o sea, nosotros como iglesia, ya como cuerpo de Cristo, no estamos llamados, hermano, a complacer a otros, sino a alcanzar a gente. ¿Para qué? Para salvación. Y una de las cosas, de los primeros elementos que hizo el Evangelio, hermano, cuando la iglesia comenzó a llevar el Evangelio, fíjese que el trabajo de la iglesia es llevar el Evangelio. Cuando comenzó a llevar el Evangelio, lo primero que comenzó a hacer la iglesia fue a confrontar al mundo, hermano. Y cada vez que como iglesia, usted y yo seguimos estos lineamientos bíblicos, ¿verdad? Y seguimos tras lineamientos bíblicos, comenzamos a confrontar al sistema actual. Por esta razón, yo debo de conocer qué soy como iglesia.
O sea, ¿quién soy como iglesia? Y si verdaderamente yo estoy siendo cuerpo de Cristo, hermano. Porque si no lo estoy siendo, no soy iglesia. Puedo tener mi nombre puede estar anotado en el libro de la iglesia. Puedo tener un sobre de diezmo y ofrenda con mi nombre. Puedo estar anotado, qué sé yo, en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Puedo estar anotado donde esté anotado, hermano. Y si no estoy siendo cuerpo de Cristo, haciendo lo que hace el cuerpo de Cristo, no soy iglesia. ¿Sabe, hermano, que hablábamos, yo creo que la semana pasada, sobre un poquito sobre el asunto del evangelismo? Y cuando uno oye el evangelismo, hermano, la iglesia que evangeliza. El evangelismo no es del ministerio de evangelismo, no. En el evangelismo solamente existen dos tipos de personas, están dos tipos de personas dentro de lo que es una iglesia, el evangelismo en una iglesia. Hay dos personas que pertenecen, dos tipos de personas que pertenecen a este ministerio. Están los pastores y los miembros de la iglesia. Solamente eso. El que no es pastor o pastora, ¿verdad?, tiene que ser miembro. Entonces, siempre ya pertenece al ministerio de evangelismo. Pero no es exclusivo de un grupo, sino es de todo. Entonces, como iglesia, por eso que cuando nosotros nos expandimos como evangelismo y damos evangelismo, ¿verdad?, podemos evangelizar a quien, a China, mi vecina, no coge para China. Y otros dentro del pluralismo, hermano. ¿Usted sabe qué hacían? Entendían que si yo daba dinero, ya era suficiente. Como yo no puedo ir, y usted escuchó eso muchas veces, como yo no puedo ir, voy a enviar a otro. ¿Usted sabe qué hacía gente? Las indulgencias de Martín Lutero volvieron de nuevo. ¿Qué hacía gente? Mandaba su ofrenda y decía, no, yo no voy, pero mando mi ofrenda. Pero ¿y quién te dijo que el Señor quiere tu ofrenda? El Señor dijo que vayas tú. Es a ti. O sea, no es que mande tu ofrenda, es que vayas tú. Pues entonces me estoy escudando en que estoy mandando mi ofrenda para no hacer a lo que fui llamado. Y eso, hermano, es pluralismo dentro de la iglesia. Y uno lo acepta y lo asume, muchas veces hasta como bueno y válido. Por eso la iglesia de hoy, hermano, no tiene, ¿verdad?, y le cuesta mucho entender el principio de la unidad. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano, a poder nosotros ser esa iglesia, ¿verdad?, que como dice su palabra, que nos quedamos aquí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermano. La semana que viene vamos a estar hablando mucho más, hermano, sobre esto que se llama la iglesia. También vamos a tener otro corte interesante como el de hoy, sobre qué es la iglesia desde el punto de vista de otros escritores de la palabra del Señor. Así que vamos a declarar en esta noche, aleluya, al Señor, darle gracias por lo bueno que Él ha sido con nosotros en esta preciosa noche. Queremos bendecir de una manera muy especial a todos los hermanos que estuvieron conectados ahí, que estuvieron ahí. ¿Verdad, Alessandra? Tenemos a alguien conectado con nosotros. Claro, hay hermanos ahí que están conectados en esta noche y yo sé que han aprendido. Ojalá, hermano, que usted pueda enviar su comentario, puede escribirlo. Si tiene preguntas, escríbalas también mientras estemos hablando, que hay personas que están mirando la pantalla y vamos a responder esta pregunta, ya que aquí tenemos gente poderosa sentada aquí recibiendo este estudio que puede responder cualquier pregunta. Aleluya, porque a eso fuimos llamados cuando somos iglesia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya tú sabes, no te vayas a perder, hermanos, aleluya, el próximo domingo nuestros dos cultos, 9 de la mañana y 11 de la mañana nuestro segundo culto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que